Buenos días. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar el trabajo desarrollado en esta parcela demostrativa que se hizo en el cultivo de Brassica oleracea, ¿verdad? Botrytis. Y pues estamos ubicados en la finca experimental de la Universidad del Valle. El cultivo, la parcela esta se encuentra a una altitud de 2.330 metros sobre el nivel del mar. Esta es el área, como puedan ver ustedes, de trabajo que tuvimos para esta investigación. La investigación que se hizo acá, por ser del curso de Química y Fertilidad de Suelos, más que todo fue conocer sobre las necesidades y los requerimientos nutricionales del cultivo, así como desarrollar un plan de fertilización en el cual se utilizó el fósforo como un elemento al cual se hicieron ciertas variaciones para poder evaluarlo. El nombre de nuestra investigación era la evaluación de diferentes dosis de fósforo. Sobre lo que es el diseño que pudimos ejecutar aquí, es el diseño completamente al azar, en la cual pues este diseño pues nos da muchos resultados. Es por eso que nosotros escogimos este diseño para poder ver los resultados más adelante. Bueno, ¿por qué escogimos este cultivo? Pues este cultivo pues es muy apto en estas regiones de lo que es el altiplano, en la cual en muchos lugares se cosecha este cultivo rentable para los agricultores, mencionando lugares así como Chequijá, San José Chacayá, Los Encuentros, acá en el Tablón también. El objetivo de nosotros es poder demostrar en las unidades experimentales que nosotros evaluamos, poder demostrar el rendimiento que tiene lo que es el fósforo en las unidades experimentales. Como podrán observar, acá tenemos una plántula pequeña en la cual no se mira el desarrollo de la peya, ni siquiera una inducción floral, por lo que únicamente se encuentran hojas y la planta pues ha estado desarrollando el follaje, que es lo que nos está siendo como el anclaje para empezar a pasar a la siguiente etapa. Aquí tenemos una planta que está en fase de inducción floral. Entonces en esta fase empieza como a quererse formar la peya, y como podrá observarse en cámaras, las hojas empiezan a colocharse en el interior de las hojas de la coliflor, lo que indica que está empezando a desarrollar la peya en su interior. Y acá podemos tener otro ejemplo de ya la fase de desarrollo de peya, en el cual la peya ya empieza a desarrollarse dentro de esas hojas, y como podemos observar acá hay una peya en el interior ya desarrollándose. Esta etapa es la fase de desarrollo, y en esta plántula, como podemos ver, ya tenemos la fase de formación de peya, la cual es la última etapa, y pues tenemos esta coliflor ya desarrollada. Para poder llevar a cabo esta investigación en el campo experimental, tuvimos que realizar ciertas labores antes y después de haberse ya implementado, y durante el proceso de desarrollo del cultivo. Bien, como primera intervención que tuvimos que hacer fue identificar y seleccionar el área al cual íbamos a trabajar. Nos tocó esta área que ustedes ya pudieron observar, la cual consta de 11 metros por 9 metros, dándonos un total de 99 metros cuadrados. Tuvimos que realizar algunas labores culturales, como una limpieza del área, una desinfección del área, así como un raleo de las ramas de los árboles, que también se pueden ver acá en la parcela. Posteriormente tuvimos que aporcar el suelo. Posterior a ello levantamos lo que es una tipo cama, la cual fue del tamaño de todo eso. También tuvimos que realizar un aplanamiento del área. Tuvimos que vernos en la necesidad de levantar una pequeña cama para poder
mitigar un poco lo que es la entrada de corrientes de agua en el interior de las plantas, y así también aprovechar un poco, ya que entraban en las partes bajas del suelo, entonces pudimos también aprovechar un poco más lo que es la humedad. Tuvimos que realizar la plantación del cultivo, tuvimos que también determinar el número de plantas que nos iban a caber en el interior del cultivo. Hicimos la adquisición de algunos pilones. El 1 de agosto fue el día de plantación, el cual pudimos realizar esa actividad. Luego tuvimos que realizar también fertilizaciones de diferentes dosis, como se había mencionado al principio de la presentación, diferentes dosis. También se tuvo que hacer una limpieza de malezas en el interior del cultivo. Estas fueron un poco constantes debido a que, como les mencionaba, había mucha lluvia, entonces tuvimos que realizar como varias actividades de limpieza de maleza. Entonces la planta de la coliflor es atacada por algunas plagas, igual que todos los cultivos. Tuvimos este problema, puesto que en la parte del fondo, que se puede ver allá donde están las naves del invernadero, había una plantación de coliflor ya establecida, entonces esta ya estaba en su etapa final y había mucha plaga de la polilla, entonces esa empezó a emigrar para nuestro cultivo. Realizamos también un aporcado, que es el que requiere la planta, puesto que es un cultivo que las hojas son de crecimiento vertical y pueden quebrarse en cierto punto, entonces realizamos el aporcado también en el cultivo. Y pues mediante el aporcado también, como sabemos, fue una herramienta que pudimos utilizar también para poder disminuir las correntías que puede surgirse en la superficie del suelo, la cual nos ayudó para poder tener mayor humedad en el suelo. Riegos aproximadamente hicimos 2, pero eran en lapsos donde el agua de la lluvia, de la precipitación de la lluvia, se había detenido, pero fue riego muy mínimo. Más que todo, lo que nos ayudó para la parte de humedad fue la naturaleza misma. Para llevar a cabo la estructuración de nuestras unidades experimentales a campo, tuvimos que realizar un croquis en el cual se trabajó el modelo completamente al azar, y mediante hicimos un sorteo a papelitos para poder determinar en qué posiciones iban a ir ubicados los tratamientos y las repeticiones. Entonces se podrá ver en pantalla que la distribución que se colocó en campo fue la que se muestra en el croquis de la imagen que se puede observar. Asimismo también tenemos los tratamientos, cada uno de los tratamientos acorde al número y a la repetición que fueron colocadas en campo. También asimismo tuvimos que como que realizar una distribución como les mencionaba anteriormente, con la fórmula para hallar el número de repeticiones. Entonces determinamos que eran 5 repeticiones por cada uno de los tratamientos, lo que nos dio las 20 unidades experimentales. Para realizar nuestro requerimiento, como era de 200 de nitrógeno, 35 de fósforo y 210 de potasio, tuvimos que hacer las ciertas relaciones acorde al área que teníamos nosotros destinada, ya que los kilogramos de esos requerimientos están dados en hectáreas. Entonces para nuestra parcela pudimos determinar que de las fórmulas comerciales que nosotros utilizamos para poder equilibrar nuestro requerimiento específico en nuestro cultivo, tomamos lo que es la fórmula de 4600, que es de la urea. También utilizamos el 1050 y el fertilizante 0060. En base a esas fórmulas hicimos nuestros cálculos para poder determinar cuánto de cada uno de los fertilizantes de las fórmulas mencionadas teníamos que utilizar, y se determinó que en nitrógeno, como se podrá dar cuenta,
En urea nos presenta que tiene un 46% de nitrógeno y el 1050-0 nos presenta 10% de nitrógeno. Entonces tuvimos que hacer un balance en esa parte con el nitrógeno, y como resultado pudimos determinar que teníamos que aplicarle únicamente 3.31 kilogramos de urea por el área que teníamos. También para el fósforo, como eran 4 repeticiones en diferentes dimensiones, como eran 25, 30, 35 y 40, para el fósforo al 40% nos dio que era de 0.79 kilogramos del 1050-0. Para el del 35 nos dio que era de 0.69 kilogramos, y para el de 30 nos dio que era un total de 0.59 kilogramos, y para el de 25 nos dio que era un 0.49, casi 49 kilogramos del 1050-0. En el caso del potasio, como la fórmula es 0060, al área nos indicó la fórmula que tendríamos que aplicarle de 3.46 kilogramos por el área. Todos esos datos están dados en kilogramos. Ya ahora en libras estamos haciendo un total de 7 libras con 30 de urea, para potasio de 7.63 libras, y para el fertilizante que es de fósforo nos tira que para cada uno de los tratamientos tenemos que aplicarle 1.75 libras, 1.52 libras, 1.32 libras y 1.10 libras, según las dimensiones que se manejaron. Esto aunado con lo que mencionábamos de las plagas, también se tomó en cuenta que tuvimos que comprar un insecticida para combatir la cole. Utilizamos Monarca 1125 SE, el cual tuvo un costo que estaba no pensado desde el principio, pero supusimos que teníamos que tenerlo en cuenta. Entonces realizamos también los costos de inversión que hicimos en todo el proyecto, y determinamos que en la adquisición de pilones tuvimos que invertir 60 quetzales por la cantidad de los pilones que implementamos. En el caso del fertilizante urea, tuvimos algunos contactos que tenían ya los fertilizantes, entonces nos ahorramos el comprar los quintales y ellos únicamente nos vendieron las libras que necesitábamos. En total gastamos en urea 10.90 quetzales, en el 1050-0 gastamos 9.33 quetzales, en el 0060 gastamos 13.32 quetzales. Aunado con esto, también el Monarca nos costó 35 quetzales. Entonces toda la inversión de los materiales y los insumos nos dio un total de 128.45 quetzales gastados. Bien, desde el principio de la investigación tuvimos que trazarnos a algunas variables, las cuales serían las que determinaran si había una diferencia entre los distintos planes de fertilización que manejamos nosotros. En este caso, las variables que nosotros determinamos fueron el largo de las hojas, el diámetro de la pella y el peso de la misma pella. Para medir el largo de las hojas, como bien les mencionábamos, nuestra unidad experimental aproximadamente contaba de 15 coliflores, de las cuales determinamos como unidades para poder sacar una media de la parcela. Determinamos 7 plantas seleccionadas al azar también, para no crear sesgo en tener alguna preferencia o inclinación a la hora de recabar esos datos. Entonces esa técnica de al azar se manejó prácticamente en las 3 variables. Asimismo, utilizamos para la medición del largo y el diámetro una cinta métrica y para pesar utilizamos una pesa de las que utilizan los comerciantes. Después de eso realizamos un análisis de varianza, la ANDEVA, para poder determinar
con los datos ya obtenidos de todas las parcelas y de todas las unidades experimentales, si existía alguna diferencia significativa entre tratamientos, que es lo que nos interesaba conocer. Entonces, según Andeva, que se puede observar en la imagen de la pantalla, para el análisis de varianza del largo de hoja, tuvimos una F de 0.5469 y los demás dígitos, y una F de Fisher de 3.23. Ahí estábamos manejando en Fisher al 5%. Entonces, según las reglas estadísticas, si la F calculada es menor que la de Fisher, no existe una diferencia significativa entre los tratamientos. Y como lo podrán ver en la pantalla, ahí también ejemplificamos que en tratamientos no existe una diferencia significativa de los tratamientos, por lo que existe una respuesta positiva de parte de los tratamientos evaluados. Asimismo, también realizamos el análisis de varianza del diámetro de las pellas. En este caso se revisaron los mismos valores, la F de Fisher y la F calculada, donde la F calculada en este caso fue de 0.1609 con un valor de F de Fisher del 3.2388. Igual aplicamos la misma regla de Fisher y nos indica que para el diámetro de pellas entre diferencia de tratamientos no se presenta una diferencia significativa, por lo que cada tratamiento nos brinda una respuesta positiva al diámetro de las pellas. También está el análisis de varianza con relación al peso de la pella, el cual nos indica con los mismos valores que la F calculada es de 1.7893 y la F de Fisher es de 3.23. Basados en la regla, en la misma situación, no existe una diferencia significativa entre los tratamientos, por lo que concluimos como grupo que no, como dúo, que no era una diferencia significativa entre los tratamientos, y que pues porque ambos tratamientos, todos los tratamientos presentan un desempeño positivo en el cultivo, por lo que se podría determinar que se podría aplicar cualquiera de los cuatro tratamientos para poder hacer uso de ellos y producir el cultivo de la coliflor. ¿Por qué elegimos el largo de las hojas, el diámetro y el peso de la pella? Bueno, en caso de la pella, pues como es el producto que es comercializado en este cultivo, creemos que es muy importante tener un buen tamaño de pellas, también así como un buen peso, pues porque en eso se basa el valor que puede tener ya al ser comercializada la pella en los mercados o en cualquier parte en la que sea comercializada. También en el largo de las hojas nos basamos en que pues se tiene que realizar un doblez de hojas para proteger la pella, pues esta tiene que presentar unas buenas características físicas a la hora de ser comercializadas. Entonces el quiebre de las hojas, si eran largas, nos iban a ayudar a que pues la pella conservara el color blanquecino que la caracteriza. Entonces ese fue el método que utilizamos para determinar las pellas y las variables de respuestas. También en pantalla se les va a mostrar algunas imágenes del trabajo que pudimos desempeñar como un anexo, como unas muestras de lo que se pudo realizar, de las labores que tuvimos que realizar como pareja de trabajo. Entonces esa ha sido nuestra presentación. Los integrantes del grupo somos su servidor Alejandro Emanuel Pérez Barrios y Elías Chupquisquina, del tercer año de la carrera de agroforestería. Entonces, muchas gracias. Como grupo concluimos
que la investigación que se realizó durante estos meses se logró el objetivo en lo que es en la evaluación de los tratamientos en el fertilizante que nosotros evaluamos en el cultivo de la coliflor, determinando un buen resultado, buenos resultados positivos en los tratamientos y en las repeticiones, utilizando lo que es el análisis de varianza, dando una respuesta homogénea. Indica que no hubo significancia entre los tratamientos, que esto da a entender que hubo un buen manejo, hubo un buen manejo en lo que es en las unidades experimentales. También en lo personal, hablo por mí y por mi compañero como grupo, nos ayudó bastante en nuestros conocimientos, porque estas ideas, estos conocimientos que ustedes nos compartieron como ingenieros, nos ayudó bastante a enriquecer y fortalecer nuestros conocimientos en el área agrícola. También otra conclusión es que se logró aplicar las técnicas y estrategias y métodos en la cual pudimos adquirir en los cursos de fertilidad y suelos y también en diseños experimentales, y eso fue una muy buena idea de una combinación de cursos para poder darle paso a un resultado de buenos conocimientos tanto